responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilix Arca y en la producción de La Otra Vía de Decio Britarian, técnico señor César Umbría, y en la conducción y moderación Ligia Perdomo y quien les habla Decio Brito Escobar, disculpando a nuestro compañero Aurelio Concheso, que por motivos de negocio pues no puede acompañar tampoco este día. Y nosotros continuamos, desde luego, entrándole al tema monetario como lo venimos haciendo en las últimas semanas, solo que en esta oportunidad lo vamos a hacer tomando en consideración que dentro de pocos días pues nos estaremos enfrentando al primer aniversario de la reconversión monetaria, una reconversión que la podemos calibrar todos y cada uno de nosotros a partir de cómo lo sentimos en el bolsillo. Más que suficiente para que cada uno de ustedes que nos están oyendo en este instante se formen un criterio objetivo sobre lo que ha significado definitivamente esta medida o acción política, porque es una política de Estado que comienza por allá cuando estaba el señor Chávez todavía por acá, por estos lares de la tierra, y nos hablaba de $1 millardito para hacerle frente a las obligaciones que tenía el país en ese instante en el orden agrícola y pecuario. Pero bueno, dejemos que Ligia Perdomo se ocupe de leer nuestro editorial, que tiene un título muy particular: A un año de la reconversión monetaria. Ligia. El 20 de este mes se cumple un año de la reconversión, que fue una vez. Pero la liberación incipiente tiene su precio. Y en un entorno aún hiperinflacionario, al cambio de mesas de dinero reportado diariamente, no le queda más remedio que perseguir al paralelo. La combinación tóxica de medidas inconexas ha hecho que la menguada economía se vuelque sobre una moneda confiable, en este caso del dólar, como una unidad de cuenta e inclusive circulante ante la escasez de efectivo. Ese fenómeno no se puede llamar propiamente dolarización. Sin embargo, sí opera como una reacción racional de los ciudadanos a solo transar en un medio de pago que conserve su valor. Por lo pronto, que eso esté sucediendo va a ser muy difícil que algún futuro gobernante los convenza de que un nuevo Bolívar, tal vez el soberanísimo o el triple forte, resulte atractivo para transar o ahorrar si éste no está firmemente atado a una moneda de valor constante como el dólar. La historia ha demostrado que los países sometidos a las hiperinflaciones más virulentas, como es nuestro caso y fue el de la Alemania de finales de la Primera Guerra Mundial, son aquellos en los que los ciudadanos con mayor fuerza terminan exigiendo seriedad en el manejo de los temas monetarios. Un anclaje estricto con el dólar parecería un buen lugar para comenzar. Pues sí, bueno, nosotros tenemos que recordar que ya esto lo hemos planteado en diferentes ocasiones, y no es que hemos querido liberar al gobierno del señor Chávez y al gobierno del señor Maduro de lo que ha significado su desenvolvimiento administrativo ante este procedimiento, pero sí es bueno tener en cuenta que toda la tragedia que ha vivido Venezuela en materia monetaria y en manera fiscal arranca en el gobierno de Carlos Andrés Pérez I, que es cuando el Banco Central de Venezuela deja de ser una institución blindada y pasa a tener huecos por todos lugares, y los ministros de la economía comienzan a ser directores del Banco Central de Venezuela. Ahí comienza la tragedia nuestra, y desde entonces hemos venido dando tumbos que de luego, cuando uno se encuentra con un gobierno como el del señor Chávez, que pretende cambiarlo todo por la fuerza en la atención a un propósito ideológico, pues no le importa llevarse por delante lo poco que le quedaba al Banco Central, y termina provocando esto que decíamos en broma, pero que era sumamente serio, del famoso millardito. Un millardito que ha terminado finalmente. Pero en broma no, o sea, sí, eso no fue ninguna broma. Pero lo decía y lo decía y lo evadía. Es decir, no daba una formalidad en el anuncio, pero eso de hecho, más que por derecho, se fue imponiendo poco a poco, y terminamos entonces
Porque reformó leyes y todo para poder hacer lo que quería. Ponerle la mano al Banco Central. A la caja chica del país, como se diría, y terminó entonces provocando lo que estamos viviendo. Lo que jamás imaginábamos era que con Chávez y con Maduro la cosa iba a ser de tal manera que íbamos a terminar entonces hasta cerrando de la puerta del Banco Central, porque hasta hace pocos meses dijeron que el Banco Central estaba cerrado. Después aclararon que era un problema de agua, que no había agua allí y que era por eso por lo que entonces el personal iba de vez en cuando a las oficinas operativas que tenían cada uno en esa institución. Hoy estamos ya a comienzo del mes de agosto y pues ya vemos que el Bolívar, como lo titula un periódico del fin de semana, el Bolívar ha fallecido. Es decir, nosotros pues damos por un hecho que el Bolívar no ha fallecido, y no porque nosotros como ciudadanos querramos que sea así, sino simplemente porque las propias realidades que se han planteado después de esta famosa reconversión han concluido en que el Bolívar finalmente pues ha pasado a ser un símbolo político y nada más. Y decimos símbolo político porque si nos adentráramos en lo que significaría ir a una dolarización, el problema y la excusa que se ha dado hasta este momento es que el país no puede dejar de tener a Simón Bolívar como símbolo de lo que ha sido la nación y lo que ha sido un país soberano para efectos de todos sus bienes. Pobre Bolívar. Pues sí, ya no es el Bolívar fuerte, ya no es el Bolívar soberano, ya es el Bolívar, el pobre Bolívar, como diría, ¿no? Y eso está planteado en este instante porque definitivamente la dolarización, como la dice la editorial, si bien no es una realidad formal, ya de manera informal, como es todo en Venezuela en este instante, ha ido tomando cuerpo de tal manera que ya es normal, salvo cobrar impuestos en Chacao, porque como lo decidió el Tribunal Supremo, ¿no? Que ya lo decidió ayer, la ordenanza. ¿no? Sí, pero o sea, se pone de espalda cuando desconoce todo lo que es conocido por todos los ciudadanos, y es que en el país ya no hay lugar en donde no se pueda transar haciendo uso del dólar. Esa es de las ventajas que se da en un país en donde el Estado de Derecho definitivamente es un capricho de quien está al frente del Estado y no lo que debería ser el sano patrimonio de una nación seria y administrada seriamente. No sabemos qué nos espera de aquí hasta el momento cuando se cumpla formalmente el año de la reconversión monetaria. Que no falta mucho, faltan apenas unos días, ¿no? 10 días, faltan 10 días. Sí, exactamente, faltan 10 días. Pero como esta semana estamos envueltos a nivel político en otras cuestiones, porque hemos visto que lo de Barbados se ha venido abajo, y ahora se le atribuye a que esto es una consecuencia más de la más acción recientes sanciones de Estados Unidos contra Exactamente. Venezuela. Entonces no sabemos si esto se va a revisar, no se va a revisar, pero no nos sorprenda entonces que la próxima semana nos digan que tenemos otra moneda. ¿Tú crees? Bueno, todo es posible. Es decir, nunca se nos debe olvidar que cuando comenzó esta gestión gubernamental hace ya casi 20 años, nos decía, estamos en revolución y en revolución todo es posible. Entonces, todo es posible, Ligia. Y aparte de eso, hemos visto adicionalmente que no con tanta fuerza como creíamos que se iba a imponer, que en muchas regiones del país el trueque y las monedas comunales se mantienen activas. Y el bolívar sencillamente se regala o se usa para adornos y otras cuestiones, y el dólar pues de vez en cuando lo hacen presente. Sin embargo, ya para uno tampoco es no es anormal oír que en algunos negocios no se acepta el dólar. ¿Y sabe por qué? Porque la excusa que se está usando en este momento es que la mayoría de los dólares en Venezuela es moneda falsa, que supuestamente viene de los enemigos primeros de Venezuela, que es el gobierno colombiano, porque esa también es la otra parte. Entonces, es por eso por lo que decimos que si estamos en revolución, entonces no nos sorprenda que tengamos una moneda nueva la próxima semana. Bueno, la verdad yo dudo que tengamos una moneda nueva, sobre todo porque el gobierno se ha empeñado, en vez de crear una moneda nueva en todo caso, pues mantener igual al bolívar, así con todo y todo el desastre que lo ha hecho. Evidentemente no hay nada que exhibir, no hay ningún logro que exhibir en un año de la reconversión monetaria, pero ya veremos con qué sale el gobierno, con qué discurso. A lo mejor dirá, para variar, que las sanciones son las culpables de que no haya tenido éxito esta reconversión. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis
y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. Caesport cubre todo el territorio nacional. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Bueno, Aurelio Concheso será la próxima semana, eso es lo que esperamos. Por lo pronto está Ligia Perdomo acá esperando que ustedes se comuniquen con nosotros. Y nosotros les vamos a plantear a ustedes, amigos Radio Escucha, que están al tanto de la reconversión monetaria, es que nos digan cómo la han pasado en este año con reconversión monetaria. Tenemos los espectáculos que se dieron y los tratamos de espectáculo porque fue un verdadero espectáculo con el famoso billete de 100 bolívares, ¿cómo lo llamaban? El inmortal, ¿no? Porque lo defendían todos los días en todas partes y al final terminó para adorno en las calles venezolanas, porque ya hasta hace algunas semanas el billete de 100 se rompía y se tiraba en pedazos en la calle del país. Pero sí hemos tenido diferentes experiencias con esta reconversión y es por eso por lo que le decimos a ustedes, amigos Radio Escucha, cómo lo han vivido ustedes, estén en el país o estén fuera de él, porque definitivamente lo que hemos vivido en este año ha sido definitivamente ¿cómo se dice? De alto tronío, como dirían los toleros, ¿no? Sí, ya tenemos algunos comentarios a través de la cuenta de YouTube de la radio, RCR 750. Tenemos a Hugo Duarte, dice: el alza del dólar oficial, ese es el tema de la semana, sin contar lo del aumento indiscriminado de los precios. ¿Cómo sobreviviremos?, pregunta. José Guevara señala: la reconversión no fue más que un atraco a los bolsillos de los venezolanos. Bueno, sí, porque definitivamente si hay algún hijo natural y legítimo de la reconversión fue la hiperinflación, ¿no? Una hiperinflación que al día de hoy sigue siendo algo curioso, ¿no? Curioso cuando vemos que dicen mucho, no, se ha logrado finalmente frenar la inflación y algunos economistas por el contrario dicen, preparémonos porque puede venir una arremetida de la hiperinflacionaria, ¿no? Bueno, ya la vimos este mes. Y fíjate que el señor Duarte está haciendo referencia al elemento precios. Ahora, nosotros no podemos olvidar que el gobierno, desesperado por hacerle frente al tema inflacionario, no solamente soltó la cifra del Banco Central de Venezuela, y que allá en mayo, y no hemos sabido más de eso. Oye, ¿verdad? El Banco Central dijo, bueno, voy a tratar de ponerme al día y dentro de 3 años vuelvo a poner las cifras al día. Pero hubo una serie de reuniones con el sector de la producción para justamente liberar algunos precios que estaban congelados y darle la oportunidad al gobierno justificar que el tema de las sanciones era lo que estaba imposibilitando la alternativa productiva del país. Se genera la producción, se le da libertad a algunos sectores de la producción, se permite inclusive que se importen algunas materias primas y comienza la mercancía a aparecer en diferentes anaqueles. Es por eso por lo que vemos muchos anaqueles llenos de mercancía, pero sin embargo esto no ha tenido nada que ver con la otra parte, que es lo que nos referimos también en la inflación, en el editorial, y es al tratamiento salarial del trabajador, de los pocos trabajadores que hay en Venezuela todavía. Ese dinero no ha alcanzado para absolutamente nada. Hemos visto una destrucción de la moneda terriblemente. Un dólar que al final dicen, bueno, el salario está en $3, más o menos, salario mensual. Otro dice que está en $6. Pero lo que sí es cierto es que los anaqueles están llenos de mercancía y el consumidor no puede acceder a esos productos. Es por eso por lo que entonces vemos que en este instante, cuando dicen los precios suben al nivel y gusto del comerciante, no, suben y se comportan en atención a una realidad estructural de la economía venezolana que sigue siendo prácticamente un elemento, y perdona la expresión, pero es así,
de juego político que hace el gobierno en atención a lo que se plantea en este momento y que lo ha hecho sentir esta semana también en Barbados. Y dice, yo quiero seguir en donde estoy y lo único que necesito es que me den la oportunidad para que podamos flexibilizar algunas cuestiones. Y es por eso por lo que entonces tenemos al día de hoy pues el país lleno de mercancía, pero muchos consumidores sin posibilidad de comprar ninguna de ellas. Leonardo Torres se comunica con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @laotravía, y dice, si tú como Estado destruyes el aparato productivo, destruye el valor de la moneda legal. ¿Qué resultados económicos? Estos señores, ¿qué esperaban? 8 ceros menos, por Dios. Sí, 8 ceros menos al día de hoy, ¿no? En un año. En un año, exactamente. Bueno, en un año bueno, no, en pero 10 años, porque fueron los 3 de Chávez y los 5 de Maduro. Sí, en todo caso, pues ahí hay que plantearnos, aunque Deligia diga que no es posible, la alternativa de una nueva moneda. No es que no sea posible, es que dudo que este gobierno lo vaya a hacer, vaya a eliminar el bolívar. Bueno, esperemos que sea así. Posible es, lo que pasa es que no lo creo probable con este gobierno. Sí, de todos modos vamos a pedirle a nuestros oyentes, como lo decíamos anteriormente, que se comuniquen con nosotros, que nos hagan sentir cómo han vivido el efecto de esta reconversión. Una reconversión en la que muchos dudaron desde el comienzo y que muchos dudan hoy que vaya a cambiar de esquema de fondo su base estructural, ¿no? En atención a lo que hemos dicho, y es que cuando se va a una modificación monetaria, no es anunciar una medida, es anunciar un conjunto de medidas que responda precisamente a una modificación estructural de la economía. Eso no se ha querido hacer, no se ha hecho, salvo las opiniones del constituyente Jesús Farías, que en algún momento se ha atrevido a plantear una revisión a fondo de esto. Lo que hemos visto, lamentablemente, ha sido una prolongación, una corrida de arruga de una realidad que no quieren modificar. El resultado de estas políticas equivocadas, evidentemente, una de las manifestaciones es lo que comenta Marmora Castillo y dice, mis prestaciones por 28 años de servicio fueron 16 bolívares. Sí, esa es la otra parte, porque ese es el efecto natural y normal de toda inflación. Y es que mientras el Estado se hace poderoso, el que se hace más pobre es el ciudadano. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque el Estado sencillamente busca la manera de sacar el dinero del bolsillo al ciudadano de la forma que sea. De hecho, si hemos visto en las últimas 2 semanas los pronunciamientos del sector empresarial, lo que está hablando del sector empresarial es eso mismo, y es que el Estado está inventando formas de sacarle dinero a las empresas en este caso, pero también al ciudadano, porque el ciudadano cuando va a adquirir un bien, va a adquirir a los anaqueles de una empresa o a los sitios de venta de cualquier ente comercial. ¿Y en qué se traduce esto? En lo que estamos hablando. Y sino que lo digan los maracuchos en este instante, que sin luz, sin agua, les están modificando los impuestos de tal manera que dice, es preferible bajar la Santa María de una vez por todas, olvidándonos de apasionamiento y de falsas esperanzas y terminar con esta charada a la que nos están sometiendo. Porque al fin y al cabo, ese dinero que está sacando el Estado al ciudadano, en este caso al gobierno, le está sacando al ciudadano, ese es un dinero que se necesita para mantener toda la estructura populista que tiene el gobierno en este instante. ¿Cuántas empresas tiene el Estado en este instante? ¿O cuántas empresas coordina o controla el gobierno que la tiene llena de trabajadores, muchos de los cuales los que van a jugar dominó, porque es la verdad, y a jugar baraja y no a producir absolutamente nada? Pero ese tipo de trabajador requiere un ingreso y ese ingreso lo usa el Estado sacándoselo a quien está en la calle o a quien va a un negocio a adquirir un bien, porque es así como se mueve esta relación, ¿no? Julio Palacio se comunica a través del canal de YouTube de la estación RCR 750 y nos dice desde Filadelfia. Dice, no hay política económica coherente, es un caos. Hugo Duarte nos escribe de nuevo y dice, con la reciente aparición de los últimos billetes del nuevo cono monetario, hace unos 2 meses ya muchos comerciantes y transportistas no aceptan los billetes menores a 500 bolívares. Estamos hablando de salir al aire precisamente. Y es que uno va a algún banco, a cualquier banco que vaya, recibe, hay un banco que es el familiar nuestro, como diríamos como usuarios, pedimos sacar 8,000 bolívares y nos dieron
4.000 en billetes de 500 y los otros 4.000 en billetes de 50. Pregúnteme qué respuesta es la que dan en la calle para los billetes de 50. Pero igual no la aceptamos. Exacto, pero es tan absurdo igual que el billete de máxima denominación hasta hace unos 2 meses, cuando salió el otro, eran 500, y los nuevos que pusieron en circulación son de 10.000, 20.000 y 50.000. No hay intermedio. O sea, entre 500 bolívares y 10.000, que hay una diferencia indudablemente, pues no hay billetes allí. Mientras tanto, no aceptan los de menores, ya los de 100 casi ni se ven. 200 y 500 es lo que aceptan, bueno, los que usamos, yo uso eventualmente el carrito por puesto, y 500 y 200 son los que aceptan. Menos no lo aceptan. Uno va a pagar con billete de 100 y te dicen que no lo aceptan ya. Entonces, ¿qué hace uno con esos billetes? Porque la otra está en que vas al banco, bancos oficiales, y pretendes hacer un depósito en esas monedas y te dicen que no los están aceptando, que los entregan pero no los aceptan. ¿Y entonces? Habría que ir al Banco Central de Venezuela a ver si queda alguien que se ocupe de recibir esto o que le dé una explicación al ciudadano, porque si hay una disposición de orden monetaria y no hay una respuesta por parte del propio Estado, entonces ¿a qué se tiene que someter el ciudadano? Quien ya de por sí pues ha tenido que pasar por una taquilla, hacer una cola, recibir un dinero que va a ser absolutamente inútil para hacer alguna compra o para justamente hacerla usarla en un servicio, como tú lo estás diciendo, que es la parte de transporte. Un servicio que, por cierto, esta semana le están dando mucho bombo, como dicen, muchos bombos y mucha ínfula al sector de transporte, porque el gobierno nos ha anunciado inclusive que habría la posibilidad de que el país a fabricar aviones, ¿no? Esto es después de haber oído en la época de Chávez que iban a montar una plataforma, no sé si por la zona del sur del país, para ir conquistando el espacio. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de fabricar aviones. Lo que más nos ha sorprendido adicionalmente es cuando han dicho que entre las cosas buenas que se va a imponer en la parte del transporte es que este año se espera concluir finalmente con la reparación de 2.000 Yutong, que ahora estamos sabiendo más o menos cuántos autobuses hay parados por parte de Yutong, y adicionalmente van a traer otros 2.000 autobuses Yutong. Entonces, si ya tenían 2.000 parados hace como 3 años, imagínate cuando vengan los otros 2.000, uno tiene que concluir lamentablemente en aquello que todos concluimos. Es quién está haciendo negocio con esto, porque salvo que tengas un negocio, justificaría lo que estás diciendo en este instante, ¿no? Por cierto, que llama la atención, ya que estás haciendo ese comentario, Edesio, en los patios de la estación del Metro La Paz habían cientos de unidades de Yutong, o sea, los metrobuses parados, es decir, porque estaban, obviamente no todos están fuera de circulación, pero la mayoría de ellos se veían todos desmantelados. Hace como unas 2 o 3 semanas, extrañamente, desaparecieron todos. Los patios están totalmente limpios. Esos son los 2.000 que están reparando. ¿Los mandaron a reparar? Los 2.000 estaban en la estación del Metro La Paz, no lo sé. No, obviamente no hay tanto para ese espacio. Pero sí, de ahí se llevaron todos los metrobuses que estaban sin uso, por defecto, por falla, por reparación, y ya no están allí. Bueno, o quizá para no tener esa imagen referencial de que no tienen conductores, porque el inconveniente que también tiene el servicio de metro de Caracas es que, aparte de las condiciones como están las unidades que van por los rieles, es como están los autobuses, ¿no? Y primero, que no tienen personal para movilizarlo, después que no tienen para hacerle mantenimiento, y por último, que no se sabe exactamente cuánto cobrarían, porque si esa es la tarifa que están cobrando en el servicio del metro, no sabemos exactamente en qué va a terminar todo eso, ¿no? El usuario de la cuenta Super Eufor dice: la reconversión pulverizó los famosos petrorinocos con los cuales estafaron a los profesores universitarios. Pues sí, señor, entre otras cosas, ¿no? Y Julio Palacios pregunta: ¿qué pasó con la paridad del bolívar soberano anclado en el petro? Esto es parte justamente de la discordia, llamémoslo de esa manera, que hay entre el sector empresarial y el propio Estado. Sobre todo a nivel comercial. Esa paridad solamente quedó presente para los impuestos, más nada. Y a nivel del área metropolitana, es lo que tenemos entendido. Esto también en el interior, por ejemplo en el Zulia también. Porque hay una seria queja con respecto a esto. Y es que, como quiera que se había dicho que al fin y al cabo esto iba a haber una paridad del petro con el comportamiento del precio del petróleo,
Al final todo ha terminado en que se ha impuesto a capricho lo que el Estado ha querido o lo que el gobierno ha querido y desde luego lo que han querido otros actores de esta relación y son los alcaldes. Los alcaldes en Venezuela, que son 335, si mal no recuerdo su número, pues en gran parte ellos han venido haciendo lo que han querido hacer con el tema impositivo. ¿Por qué? Bueno, porque el situado constitucional no ha servido para absolutamente nada después de que entramos en esta hiperinflación y ellos han tenido que echar mano de una alternativa legal de inventar estos impuestos que a la hora de la verdad han terminado provocando el cierre de una cantidad de pequeños y medianos negocios comerciales que no saben ni siquiera cómo tener o cómo lograr mantener una caja registradora, mucho menos llevar una contabilidad que les permita cumplir con el Estado en el cumplimiento del pago de los impuestos anclados al petro, ¿no? Aquí Robert Pacheco nos dice: la moneda Bolívar instaurado por Guzmán Blanco duró 128 años, el Bolívar fuerte de Chávez 10 años, el Bolívar soberano va a cumplir 1 año. ¿Cuánto durará? Bueno, efectivamente ya el soberano no existe, ¿no? Ya el valor intrínseco de cada papel ya no vale nada ante el aumento de la hiperinflación, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Nosotros, desde luego, pues agradecemos infinitamente a quienes se están comunicando con nosotros y nos están ayudando a hacer de este tema, que es la reconversión monetaria, que tenemos que tocarlo la próxima semana seguramente, porque no sabemos qué va a suceder en estos días, pero hay que seguirlo tocando y demostrar que, al fin y al cabo, aquí nos han llevado hasta donde han querido, pero sobre todo hasta donde se han planteado acabar con el Bolívar y convertirnos prácticamente en víctimas de un proceso hiperinflacionario cuya vida, por lo visto, no ha concluido. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Entrevista exclusiva con la doctora Tamara Suju, abogada, defensora de derechos humanos, hasta ayer embajadora del presidente Guaidó en la República Checa. Porque si me he apartado de eso es precisamente porque no estoy de acuerdo con que criminales y delincuentes sean parte de una transición o de una nueva Venezuela. No, todos ellos tienen que ponerse a la orden de la justicia y todas las víctimas merecen respeto y todos los victimarios que saben quiénes son. ¿Quién conforma el Frente Amplio? Están todos, está la fiscal, está el partido de Miguel Rodríguez Torres, hay un gentío ahí que ellos saben que tienen en su vida, en su estructura, en su conciencia, han sido parte de lo que hoy vive Venezuela. El que no se acuerda de la historia, de lo que ha sido la represión, de lo que ha sido el encarcelamiento de los presos políticos, de lo que han sufrido desde el año 2002 en adelante, lamentablemente, pues yo sí lo recuerdo, yo sí lo he denunciado y pienso que la justicia va a llegar. Por todos los medios, Colmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Colmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Infinitamente agradecido por los contactos que ustedes han hecho con nosotros a través de las diferentes formas de comunicación. Estamos sorprendidos de, como dice Aurelio Concheso, dice, el gabinete de sombra del país son los consumidores. Podrán inventar cualquier cosa, cualquier modalidad para transmitir mensajes de las instancias públicas, pero al consumidor ya no lo engañan. No lo engaña porque todos y cada uno de nosotros vivimos todos los días y a cada rato lo que es el efecto de medidas equivocadas, de son medidas caprichosas, de medidas que nosotros hemos calificado en diferentes ocasiones de
inventos, como dice Aurelio también, dice, hemos sido conejillo de India a lo largo de 20 años, pero bueno, tenemos que darle también lo suyo al gobierno de Carlos Andrés Pérez I cuando comenzaron a meterle la mano al dominio del Banco Central de Venezuela para concluir lo que estamos viviendo hoy. Y es que tenemos un Banco Central que es un símbolo más, es un símbolo, una estructura administrativa que sencillamente pues responde a los patrones y dictámenes del Ejecutivo para hacer lo que el Ejecutivo dispone, no lo que debería disponer una institución seria como es un banco central. Tenemos varios mensajes muy interesantes. El usuario de la cuenta @varguense en Twitter dice: los choferes de Metrobús piden colaboración a los usuarios con lo que complementan su sueldo. No nos extraña porque hemos visto de todo alrededor del servicio metro de Venezuela. Yo no sé si a nivel de la provincia están funcionando los otros sistemas similares al metro de Caracas, pero el metro de Caracas definitivamente es una vergüenza para el país, como son muchos otros servicios, y que quisimos haber tratado con mayor detenimiento cuando invitamos a una persona experta en gasto público, pero bueno, lamentablemente por problemas de transporte no puedo llegar en otra ocasión a la emisora, pero ese tema hay que ventilarlo definitivamente. Hugo Duarte pregunta cuánto vale oficialmente un litro de gasolina. Bueno, oficialmente el litro de gasolina de 91 octanos es 0,00001 bolívar, o sea, nada, y la de 95 octanos 0,00006 bolívares. Y lo que tú le quieras dar al... No es que no que quieras, es que no puedes dar. A juro tienes que dar. Si es un billete de 100, imagínate tú, el 0,00001 o 6. Claro. Lo que queda del billete de 100, en el caso que pagues con un billete de 100, o sea, claro, esto es un litro. Un tanque se llena con 40, 60 litros, dependiendo del tipo de vehículo. Pero igual no es nada, no llega a nada. Todo lo diferencia le queda al bombero, o sea, a la persona que te despacha, que te pone el surtidor, el pico del surtidor en el vehículo. Sí. Todo le queda a él, porque ni siquiera le queda al concesionario. Ahora, Ligia, ¿y en qué quedó el precio internacional de la gasolina? Me temo que quedó en eso, en puro discurso, en puro bla, 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 y hasta ahí. Ya se va a cumplir justamente el 17 de este mes, se cumplió un año de ese anuncio y todavía no hemos visto absolutamente nada. Aquí Leonardo Torres dice: hace un año una canilla costaba 30 bolívares y ahora cuesta 3.500 bolívares. Inflación de 1.300%. Claro, de 1.300 será, no sé... Quizás el pan, ¿no sabes? No, en el pan la cuenta del pan da 11.500% la diferencia. Ahora, una cuestión, Ligia, es importante destacar que hoy justamente aparece en la prensa, en los pocos periódicos impresos que quedan en el país, un comentario, y es que desaparecieron las reservas de harina de trigo para pan. Es decir, que creemos que se nos vienen unos días de ausencia de pan y seguramente pues dirán que son responsabilidades de Donald Trump, ¿no? Porque todo lo que sucede en este país ya no es un problema de Venezuela, sino que es un problema de lo que deciden los demás, ¿no? Lo deciden los chinos o los rusos o los norteamericanos. Pero la realidad, y lo está diciendo el señor Crespo, creo, si mal no recuerdo, que es el dirigente nacional del... Juan Crespo, el de Fetrarina. Exactamente. Pero también alguien lo decía, otra declaración del sector empresarial lo decía, que ya no habría harina para pan en el país, lo cual quiere decir que entonces hay harina es para la parte de pasta, que sí es un elemento, mucha gente no entiende, definitivamente es una cuestión para un producto y para otro. Pero es así, es decir, la tecnología que se utiliza en la producción de pasta alimenticia, desde luego, es muy distinta a la panadera. Y eso es por eso es por lo que entonces a veces se genera una discordia. Entonces dice, oye, están teniendo harina para producir pan dulce y para producir pasta, pero no para producir canilla, pan campesino, eso. Bueno, es que tenemos un desorden también en eso, porque en el pasado la harina de trigo la importaba el sector privado, hasta que llegó el gobierno, si mal no recuerdo, el actual gobierno de Maduro, y dispuso importar ellos la materia prima. Esa materia prima... centralizaron la importación de la materia prima. Esa materia prima se traía o desde Estados Unidos o se traía también desde Canadá. Pero como quiera que hubo diferencias, porque tenemos diferencias con todo el mundo, se buscó la forma de llegar a un acuerdo con los rusos y traer harina de Rusia y traer ahora harina de México, porque tenemos un pana burda amigo en México también, y eso es lo que ha venido distorsionando la presencia de la materia prima en el país. Cuando se
termina o se acaba lo poquito que se ha traído, porque es lo que puede traer el gobierno, nos encontramos con esta realidad. Y es un país desabastecido o un país, curiosamente, porque también lo hemos apreciado como en trabajos profesionales, movido y bien trajinado en el mercado negro. Es incomprensible que si eso depende del Estado y hay un organismo del Estado que es el que responde por esto, ¿cómo es que esa harina de trigo de repente aparece suplida por personas ajenas al Estado? Y es por eso por lo que nos atrevemos a decir entonces, cuidado si lo que nos está sucediendo en este momento es que se agotaron los inventarios y que queda algo por allí que ahora pues irá a las nubes para que la canilla ya no cueste 3.000 bolívares, sino que pase a costar 5.000 bolívares. Hugo Duarte, que ha sido hoy nuestro oyente más activo, Muchísimas definitivamente, pregunta, ¿realmente existen medidas económicas? Para mí el mercado se mueve a sus anchas, no hay leyes, controles ni regulaciones que valgan, cada quien pone el precio que quiere. Eso es parte, lamentablemente, de una realidad, y es que se ha permitido que se suban algunos precios en atención a que, como quiera que el gobierno no puede importar materia prima, se le permite al sector privado que lo traiga. Y al sector privado se le ha permitido modificar los precios, pero como aquí hay una hiperinflación y una inflación provocada precisamente por los errores que ha habido en políticas monetarias, en política de Estado como la reconversión monetaria, que era una de un conjunto de disposiciones que no se aprobaron, entonces tenemos este desorden que estamos viviendo en este instante. Y bueno, el problema es que el mercado se mueve también en función de las expectativas, ¿no? Desde luego. O sea, el gobierno puede estar imponiendo medidas económicas aisladas que se no forman parte de una política coherente, como bien decía alguien también de los que nos están oyendo hoy, pues definitivamente el resultado va a ser el caos. Bueno, si tú creas un caos desde el nacimiento de la decisión, el resultado que puedes tener y que vas a tener no puede ser. No puede ser diferente. Sí, no puede ser otro, no ser otro. Ligia, se nos acaba el tiempo. Pues sí, señor. Llegamos al final. ¿Tienes algún mensaje? Ya llegamos al final, no tenemos más. Agradecidos con todo lo que nos... Sí. Nos están dando un periodo de gracia. De 5 minutos, sí. Aquí dicen, ¿podrían disponer unos segundos finales para recomendarnos qué hacer? ¿Algún mensaje positivo? No, bueno, el mensaje positivo, hemos llegado a una situación, y esta es una apreciación no personal, sino que se la hemos oído a un profesional, ¿no? Dice, para que tú puedas convivir en una situación como la que estamos viendo los venezolanos, cada quien debe armar su actitud positiva en razón de aquello que viva y cómo lo viva. Si tú te tratas de crear una imagen positiva del país como un todo, terminas enloquecido. Y terminas enloquecido porque de hecho estamos locos, dice, ¿no? Estamos locos a partir del momento en que todos estamos invadidos y atropellados por una multiplicidad de decisiones que no son las que responden a las lógicas. No responden a la lógica económica, no responden a la lógica política, no responden a la lógica social, sino que responden al capricho de quien está al frente del Estado. Entonces, obviamente tú no puedes recomendarle absolutamente a nadie que actúe de una determinada manera ante una determinada situación. Cada quien la debe entender, tratar de entender, de interpretar y saber cómo salir de ella o cómo convivir con ella hasta tanto aparezca. Esto puede ser una reflexión que puede lucir rebuscada, pero es lo que nos recomiendan. Complicado, ¿no? Pero te lo recomiendan los propios médicos. Te lo recomiendan los médicos, y cuando hablamos de médicos estamos hablando de psicólogos y psiquiatras, ¿no? Que es lo peor. Entonces, porque si tú te empeñas en cambiar el esquema que estás viviendo por la vía del disgusto, por la vía de la rabia, de la decepción, tú finalmente no logras salir del problema, sino que terminas enredándote mucho más tu existencia. De todos modos, aquellas personas que no crean en esta reflexión nuestra, pero sencillamente les sugerimos que lo converse con un psicólogo, con un psiquiatra, que son personas más autorizadas y calificadas que nosotros para hacer una reflexión de esa naturaleza. Díganlo, señora Ligia. Bueno, Edesio, no sé. No lo sé. La verdad que yo creo que un mensaje positivo puede ser lo que tú das, pero vivir en este país hoy en día es muy, muy complicado. Es complicado, pero bueno. Muy complicado, por más que uno se levante y tenga una actitud diferente y uno quiera decir que va a evitar o va a tratar de evitar que el entorno lo afecte, es muy complicado. Porque desde el momento que sales de tu casa, no consigues el medio de transporte que te va a trasladar hasta tu trabajo,
o te levantaste, no tienes agua en la grifería, o se te acabó el gas de bombona, es ya o vas a pagar y no tienes bolívares con qué pagar. O sea, es muy complicado, de verdad, vivir hoy en día en Venezuela. Bien, nosotros nos vamos. Le agradecemos infinitamente a ustedes su sintonía. Veremos qué nos depara esta semana, en donde vamos a estar invadidos de manera muy dura a nivel de la parte política. Cuando hablamos de invasión, no hablamos de invasión ni de otro país, ni mucho que menos, sino de la multiplicidad de situaciones políticas que se están dando se dio en la semana anterior, la estamos viendo este fin de semana y que creemos que se va a complicar. De hecho, el anuncio de hoy es que el país prácticamente está parado para una huelga o un paro, ¿cómo se llama? Una actitud de rechazo. Una marcha, no sé. Sí, como de Barbados. Entonces ya en Barbados se crea una situación de escepticismo, de duda. No sabemos qué va a pasar después de lo que ha sucedido hasta el día de ayer. Pero sin embargo no hay que perder de vista que hoy el gran anuncio es que va a haber una protesta mundial en contra del gobierno norteamericano. El gobierno, ¿no? Bueno, sí, por el bloqueo y etcétera, etcétera. Pero bueno, son realidades políticas que nosotros preferimos dejárselas a quienes se ocupan de la materia aquí en Radio Caracas Radio. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana cuando vendremos con otro tema económico. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta